No entiendo por qué se apagó todo, gritó el subdirector a gritos, agarrando el teléfono. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando? Las luces rojas de señalización comenzaron a parpadear en el centro de la espaciosa sala. De vez en cuando, se oía un silbido incongruente proveniente de los altavoces, como si el equipo intentara sin éxito activarse. La gente, con expresión preocupada, corría de una mesa a otra, apretándose el auricular contra los oídos y tirándolo de nuevo al suelo porque la conexión se cortaba constantemente. Parecía que todos intentaban extraer al menos una pizca de significado de lo que ocurría. El director ejecutivo, un hombre bajo y delgado, se tiraba nerviosamente del dobladillo de la chaqueta. Le parecía que todo se estaba descontrolando. Varios técnicos estaban inclinados sobre los paneles de los tapajuntas, desatornillando tornillos, intentando reiniciar el complejo mecanismo, pero cada vez maldecían en voz baja, dejando claro que la situación era crítica. Alguien revisaba una pila de papeles y comparaba cifras, pero no llegaba a ninguna conclusión sensata. Uno de los ingenieros con la camisa desabotonada gritó fuerte: «Todos los canales de defensa fueron desactivados, y esto no es una simple avería. Alguien ha plantado un ingenioso fallo». El director ejecutivo se giró. «¿Cómo que nos delataron? No tenemos tiempo para sospechas. Tenemos que restaurarlo todo de inmediato. ¿Dónde está Grigoriev? Que se explique». Sin embargo, Grigoriev, al parecer, no respondió a ninguna llamada. Los empleados se miraron con miedo. Algunos susurraron que la magnitud de los daños no tenía precedentes. Al fin y al cabo, no se trataba solo de una luz de alarma que se encendió, ni de una cinta transportadora que se detuvo. A juzgar por las señales generales, había una especie de grieta en el mismísimo núcleo del sistema. De repente, las luces de emergencia se encendieron al final del pasillo, revelando una pequeña sombra. Era un niño de unos 12 años. Vestía una camiseta normal y pantalones lisos, claramente demasiado grandes. Apretaba contra el pecho un viejo cuaderno, cuidadosamente envuelto en papel. Nadie se giró para mirarlo. Todos pasaban, intentando no dejarse vencer por sus propios miedos. «¡Que se vaya todo al carajo!», gritó furioso uno de los empleados, apartando una silla polvorienta. «Nos quedaremos sin nada si no ponemos el sistema en marcha». El chico dio unos pasos hacia la voz, se detuvo junto a la pared y comenzó a observar. Tenía los ojos muy abiertos. Lentamente, casi imperceptible para quienes lo rodeaban, pasó el dedo por la tapa del cuaderno, como si comparara mentalmente lo que veía frente a él con algunas de sus propias notas. Ruido, zumbido, el tintineo de una pieza de acero rota. Todo esto se multiplicaba a su alrededor, pero él mantenía la calma, como si la fuerza de su atención absorbiera el caos exterior y lo proyectara hacia algo más que nadie podía ver aún. La gente no quería perder sus puestos de liderazgo. Cada uno intentaba dejar claro, con voz discreta, que él era el principal especialista. De vez en cuando se colaban comentarios mordaces. «Tus cálculos estaban mal. Y tu núcleo de software está obsoleto. Estamos perdidos». Pero el chico no se unió a la conversación ni se acercó a ellos. Escuchó y armó el rompecabezas, que le pareció claro. Cuando otro ingeniero le levantó la voz al joven becario, acusándolo de malinterpretar por completo las curvas de dependencia, el chico se estremeció levemente y susurró casi inaudiblemente: «Están comprobando lo que no deben». Sin embargo, en esa polifonía, su frase desapareció sin dejar rastro. En ese momento, una mujer de mediana edad cruzó el pasillo a toda prisa, agarrando una escoba y un cubo. Era su madre, una señora de la limpieza, a quien nadie había notado. Miró a su hijo. «Quédate aquí. Vuelvo pronto. Están todos desorganizados». Su voz suave denotaba preocupación, aunque su rostro reflejaba cansancio. El niño simplemente asintió. Continuó de pie entre las sombras.
Nadie, salvo su madre, notó su presencia, pero no pareció ofendido. Al contrario, su concentración no flaqueó ni un instante. Unos minutos después, una nueva hilera de luces rojas parpadeó en el panel de instrumentos. El zumbido se hizo más fuerte. Alguien anunció rápidamente: «Todas las líneas de emergencia se están quemando. No hay forma de evitar la falla». La ansiedad se desvanecía entre los reunidos. Algo aún peor estaba a punto de suceder. El director ejecutivo agarró el teléfono y empezó a marcar números frenéticamente, pero se perdió la conexión. Una mezcla de miedo e indignación se reflejaba en su rostro. La confusión reinaba a su alrededor, una ansiosa proximidad al colapso final. Y solo un niño, en silencio, observaba este desastre desde la barrera. Su mirada persistente estaba llena de perspicacia en los detalles. Presentamos algunos episodios recientes de la vida del niño que aclaran qué formó su extraordinaria atención a los mecanismos más complejos. Casi siempre se levantaba antes del amanecer. Su pequeña habitación, que solo contenía un sofá estrecho y un armario viejo, estaba en silencio. La única fuente de luz era una lámpara de mesa con una bombilla tenue. Justo detrás de la delgada pared, su madre se movía con afán, preparando un desayuno sencillo. A pesar de la modestia del arreglo, el niño no parecía en absoluto insatisfecho. Al amanecer, acompañaba a su madre al trabajo o hacía recados con ella. A veces subían a un pequeño autobús oxidado y él se quedaba mirando por la ventana un buen rato. Afuera, la ciudad era ruidosa. Las casas pasaban como siluetas grises. Los vendedores de periódicos se cernían cerca de las paradas de autobús y se oían conversaciones tranquilas. El niño iba a la escuela, pero la mayoría de las veces, mientras su madre fregaba los pisos y limpiaba las aulas, se sentaba en un banco del vestíbulo y dibujaba algunos diagramas en su cuaderno. Un día, mientras esperaba a que terminara de funcionar, vio un ventilador viejo y roto detrás de la puerta del lavadero. Sin más dilación, se acercó y levantó la tapa, examinando las aspas y los contactos. Poco a poco, empezó a averiguar qué estaba conectado y dónde. Lentamente, pero con seguridad, sacó algunos cables sueltos, los tensó con unos alicates pequeños, que siempre llevaba en el bolsillo, y los volvió a conectar. Al enchufar el ventilador, empezó a zumbar, aunque de forma intermitente. Sin embargo, fue un éxito notable, y el chico sonrió. Nadie lo elogió ni le dio las gracias. Todos percibieron estas acciones como un juego infantil, pero no necesitaba reconocimiento. Para él, reparar era una especie de reto, una afición brillante, casi una necesidad vital. Otro incidente similar ocurrió por la noche, cuando regresaba a casa con su madre. En el camino, se encontraron con un receptor de radio abandonado de diseño inusual. La carcasa estaba rajada y algunos cables sobresalían por todas partes. Ella estaba a punto de pasar, pero el niño le pidió permiso para llevárselo. En casa, lo jugueteó durante un buen rato, quitando las piezas carbonizadas y comparándolas con los diagramas que había visto en libros viejos, a veces sobre un armario de la biblioteca. Anotaba algo en su cuaderno, obstinadamente intentando comprender la esencia del diagrama. Aunque la radio no cobró vida del todo, al menos descubrió dónde se había quemado el cableado. Y de esto aprendió a comprender los errores ajenos y a afrontar las dificultades con serenidad y paciencia. Los vecinos del patio lo miraban con burla, como diciendo: ¿para qué necesitas hierro viejo? Pero para él, cada hallazgo era un nuevo paso hacia la comprensión de los procesos complejos. Su madre notó su ansia de aprender más, pero no tenía ni los medios ni la fuerza para ayudarlo seriamente. Solo podía comprarle ocasionalmente un trozo de alambre barato si veía que le faltaban algunas cosas. Ella misma trabajaba incansablemente, nunca se quejaba, nunca se resentía de su suerte. Sonreía a su hijo y repetía a menudo: «Sé modesto, pero atento a cada tarea, así no estarás
perdido. Estas sencillas palabras le parecían sumamente significativas. Y por último, un recuerdo más. Una vez, mientras observaba desde el patio cómo tiraban una tabla rota, el niño se acercó, examinó los microcircuitos y soldó resistencias y transistores. Colocó cuidadosamente todo este material en cajas como si fueran piezas de ajedrez. Examinando la estructura interna, aprendió la lógica de los circuitos poco a poco. Durante los recreos escolares, cuando sus compañeros corrían y se divertían, se apartaba y dibujaba patrones desconocidos, proyectos, en su cuaderno. Los profesores lo trataban como un niño tranquilo y poco sociable, sin sospechar que estaba comprendiendo los secretos de los circuitos electrónicos y encontrando por sí solo la conexión entre ellos y los sistemas reales. Pero no necesitaba la aprobación de nadie. Solo quería seguir observando, escuchando y experimentando. Así transcurrió su tranquila infancia. A los 12 años ya sabía de memoria dónde puede fallar un circuito, por qué se sobrecalienta un elemento y cómo puentear una unidad defectuosa si las instrucciones estándar no sirven. Este conocimiento le llegó por casualidad, por curiosidad y gracias a una vida sin excesos, donde cualquier cosa puede convertirse en objeto de estudio. El reloj en el espacioso salón de la organización marcaba el paso inexorablemente. La incomprensible falla seguía propagándose por toda la infraestructura, paralizando los procesos de trabajo. Ingenieros de uniforme azul se afanaban en una zona, especialistas en software en otra. Los mensajeros corrían entre ellos intentando comunicar las últimas noticias a los jefes, pero el tiempo pasaba y no había resultados. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Revisen la fuente de alimentación otra vez, gritó uno de los gerentes del departamento técnico. Respondieron, ya la hemos revisado 3 veces, todo está bien, el problema no está ahí. Entonces revisa el cambio entre sectores. Llevamos 24 horas trabajando en esto, respondió otra persona irritada. Varios empleados parecían estar al borde de la histeria. El director ejecutivo, intentando salvar las apariencias, daba vueltas de un lado a otro, a veces cortando la llamada, a veces ordenando que alguien se acercara. Su voz era áspera. Estamos siendo rehenes de nuestro propio sistema. No podemos hacer envíos ni recibir informes. Si esto continúa, nos enfrentaremos a pérdidas multimillonarias y posiblemente a una demanda. Al fondo de la sala, entre otros, había un empleado joven, un hombre delgado con gafas. De hecho, era uno de los becarios comunes y corrientes que no participaba mucho en las reuniones. Pero en medio de la confusión, vio al chico, que seguía de pie en el pasillo junto a la pared. Para entonces, el chico había dado un paso adelante y se inclinó para ver cómo retiraban la cubierta del panel y buscaban algo frenéticamente dentro. «Hazte a un lado, joven», oyó el niño gritar con fuerza al severo ingeniero. «Este no es lugar para niños». Sin embargo, el interno observaba en silencio al pequeño. Una extraña pregunta le asaltó la mente. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué mira con tanta atención? Incluso una vaga premonición cruzó por su mente, como si sospechara algo. Pero el interno no se atrevió a hablar en voz alta, pues temía las burlas de sus colegas superiores. Mientras tanto, un ingeniero llamado Pavel hizo un gesto con la mano y arrojó un destornillador sobre la mesa. No entiendo cómo es posible que reiniciemos el sistema y medio minuto después todo vuelva a quedar en estado de letargo. Eso significa que hay un algoritmo oculto que provoca el fallo una y otra vez. Podría ser un virus complejo, sugirió el anciano administrador del sistema. Tonterías, dijo alguien con un gesto. Hemos comprobado todo con antivirus de principio a fin. Los desacuerdos crecieron, cada uno intentando señalar la incompetencia del otro. Y el chico observó cómo las luces de la consola titilaban, como guiñándose el ojo. Cerró los ojos y, como si lo tocara, empezó a imaginar cómo pasaban las señales por los canales internos, de una placa a otra, a través de nodos de conmutación, a través de circuitos intrincados.
Recordó un dibujo de su cuaderno, donde una vez dibujó una configuración compleja con ramas lógicas de derivación para encontrar vulnerabilidades. Algo en lo que vio allí era similar a lo que pensaba por la noche. Un nuevo grito se escuchó entre los gritos generales. ¡Todo se va a quemar! ¡Los adaptadores se están derritiendo! El denso olor a aislamiento quemado ya se sentía en el aire. «Pronto no llegará corriente a ningún terminal», exclamó uno de los especialistas, presa del pánico. Incapaz de soportar la tensión, el interno que recientemente había notado al chico dijo en voz alta: «Oye, tal vez deberíamos preguntarle a este joven». Dudó, dándose cuenta de lo salvaje que sonaba, y terminó un poco más tranquilo. «Parece entender los circuitos. A veces lo veo caminando por aquí». «¿Estás loco?», espetó alguien cercano. No hay tiempo para tonterías. Otros simplemente rieron con amargura y algunos refunfuñaron en voz alta. «No necesitamos consejos de un niño». ¿Lo oyó el chico? Parecía que sí. Pero no reaccionó con un gesto ni una palabra. Simplemente bajó la mirada, probablemente dándose cuenta de que nadie necesitaba su opinión. De repente, un teléfono empezó a parpadear y a sonar. Un alto funcionario de otro edificio gritaba al auricular: «¿Qué haces ahí? ¿Por qué sigues sin haber avances?». Todos corrieron a cumplir las órdenes según el nuevo esquema de pruebas. Como resultado, aún más gente se reunió alrededor de los paneles. Llegaron especialistas de departamentos relacionados. Se unió personal de emergencia, pero nada cambió significativamente. Al encender la unidad principal, una falla desconocida cortó repetidamente todas las conexiones, dejando el sistema en una profunda parálisis. El becario se quedó a un lado, intentando no quedar atrapado en el fuego cruzado. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Por qué todo se derrumba en la misma cadena? Miró al chico, que se había acercado un poco más y escuchaba las palabras de los ingenieros. Parecía entender cada comentario, y había destellos de reflexión en sus ojos oscuros. Entonces, el becario hizo algo audaz. Se acercó silenciosamente al chico y le preguntó: «Dime, probablemente ya has estado aquí, ¿verdad? ¿Sabes dónde está exactamente el error?». El niño lo miró, como si él mismo dudara en hablar. El interno, sintiendo un ligero nerviosismo, asintió, intentando animarlo. Y el niño dijo en voz muy baja: «Reinician constantemente el nivel superior, pero no revisan cómo se distribuye la carga en las profundidades». No se trata solo de un error de software, sino de una trampa especial. Necesitamos comprobar si la señal está circulando en bucle inverso a través de los códigos de respaldo. El becario dejó su cuaderno y miró al chico parpadeando. «Loopback, códigos de respaldo. ¿Cómo lo sabes?». El niño no respondió, simplemente dejó colgando un lápiz desgastado en su mano y miró hacia otro lado. Sin embargo, alguien cercano rió burlonamente. «¡Qué tontería! No hagas caso. Lo que necesitamos ahora no es una teoría, sino un plan de reparación concreto». El becario se desanimó, sin atreverse a discutir delante de todos, pero una idea se agitó en su interior. ¿Y si esto no es una tontería? Y sin embargo, a pesar de este atisbo, la atmósfera general seguía siendo la misma. Un caos constante intentando arreglar las cosas sin comprender el significado fundamental de lo que estaba sucediendo. El sistema necesitaba una intervención más profunda, pero nadie parecía dispuesto a escuchar tales ideas. El tiempo pasaba, y el fracaso amenazaba con ser catastrófico, no solo para la empresa, sino para todos sus socios. Llegó el momento en que la paciencia de ingenieros y gerentes finalmente se agotó. Cada intento posterior de recuperar el control del sistema trajo nuevos problemas. El zumbido proveniente de abajo se transformó en chispas, luego en un desagradable crujido, y aquí y allá varias mechas comenzaron a brillar con un brillo al rojo vivo. La gente temía seriamente que se produjera un incendio real. El director ejecutivo, nervioso, anunció en voz alta: «Bien, ya que se han probado todos los métodos y nadie puede hacer nada, hagan algo». «No me importa a quién traigan, siempre y cuando tengamos la más mínima oportunidad».
Había desesperación en su voz, casi frenética. Señaló con la mano a los guardias de guardia en la puerta. Mantengan el orden y dejen entrar solo a quienes sean realmente útiles. ¿Entendido? Mientras tanto, el pasante se armó de valor y le dijo en voz baja a uno de los ingenieros clave: «Escuche, estaba hablando con el chico de aquí. Quizás deberíamos dejarlo acercarse al panel después de todo. Estás completamente loco». Quiso el ingeniero despedirlo con un gesto, pero de repente notó la mirada seria del director, por lo que bajó el tono y refunfuñó: «Vale, pero esto es rarísimo. Si mete la pata, tú serás el responsable». El interno tragó saliva, pero, haciendo acopio de fuerza de voluntad, asintió. «Entendido». Unos minutos después, cuando una onda de interferencia comenzó a aparecer en otro monitor, todo el grupo de especialistas se separó, irritado. Algunos gritaron: «¡Llévense todo esto!». Otros lanzaron espátulas y trozos de alambre para evitar que los contactos se fundieran, y otros corrieron a apagar los interruptores de emergencia. De repente, el niño apareció junto al panel de control. El becario lo siguió y les pidió a los demás: «¡Déjenlo ver!». «Esto es absolutamente ridículo», exclamó el anciano administrador de sistemas. Pero la desesperanza ya estaba en el aire y nadie intentó sacar al chico a la fuerza. «Que no toque nada», murmuró alguien. «Si no, la cosa empeorará». El niño simplemente colocó su pequeña mano ligeramente sucia sobre el hombro del becario. Fue un gesto sin palabras, pero expresó gratitud por permitirle al menos tocar la esencia del problema. Luego se inclinó con cuidado hacia el panel abierto y miró dentro. Sus dedos tocaron uno de los interruptores principales. «¿Este módulo es responsable de la transmisión primaria de señales?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «Sí, algo así», logró decir el pasante. «Entonces, cuando todo falla, hay una falsa sobrecarga, ¿no?». El chico pasó el dedo por el cable y el becario vio que estaba ligeramente quemado. El ingeniero a su lado levantó las cejas sorprendido. «Conectamos el comprobador, pero las lecturas estaban desfasadas». En ese momento, el director, presintiendo que algo no andaba bien, se acercó rápidamente. Tenía el rostro enrojecido por la tensión. «¿Qué pasa? No creo que haya decidido exponer a un niño al sistema. Guardia de seguridad, llévelo». Un nudo de descontento se le alojó en la garganta. Temía perder el control y perderlo todo. Un segundo después, un guardia se acercó para llevarse al niño. Pero el interno apenas disimuló su desesperación. «Espera, al menos déjalo mirar el diagrama. Ya no sabemos a dónde ir y si se fija en algún detalle». El guardia corpulento agarró al chico por el hombro, pero éste no se resistió. Solo susurró con desesperada seriedad: «Esto podría cortar pronto la energía a todos los niveles, y entonces no podremos volver a poner en funcionamiento el sistema. Necesitamos revisar los códigos de respaldo ahora mismo». «¿De qué habla?», murmuró el director, pero las palabras del chico despertaron su alarma interior. Sintió que el tiempo se agotaba y que los esfuerzos de los especialistas adultos eran en vano. De repente, la vacilación brilló en su mirada. Le indicó al guardia que se retirara. «Bueno, si ya nos dirigimos al abismo», dijo el director con amargura. «Desesperemos tanto que confiemos en un niño, considérame loco, pero muchacho, te advierto, un solo error y todo se irá al garete y te echaremos de aquí». El chico no se movió. Una extraña calma, casi adulta, se congeló en su rostro. Bajó la mirada en silencio y dijo, hablando más para sí mismo: «No prometo nada, pero quizás exista la posibilidad de ver dónde está ese punto oculto que reinicia el fracaso». La tensión entre los presentes llegó a su límite. Numerosos empleados se miraron con expresión interrogativa, algunos con total incomprensión, otros con indignación. Pero el chico ya se había inclinado hacia los interruptores, tocando con cuidado los cables, como si intentara sentir sus características térmicas. Entonces le preguntó al becario: «Por favor, dígame dónde están los diagramas de distribución de la señal de salida. ¿Puedo verlos?».
El pasante corrió de inmediato a la mesa, tras la cual estaban esparcidos rollos de dibujos. Rebuscando entre la pila de papeles, encontró los esquemas necesarios. Sin embargo, son incompletos, añadió con cierta timidez. «Me basta», susurró el niño y puso las hojas de papel contra su cuaderno para compararlas con sus notas en el bloc de notas. Durante un minuto comparó línea tras línea. Mientras tanto, el ingeniero Pavel quiso intervenir. «¡Qué tontería! Esto no nos servirá de nada». Pero el director, con el ceño fruncido, le hizo una señal para que guardara silencio. La atmósfera se volvió casi tangible, tensión mezclada con la esperanza de que tal vez ocurriera lo increíble. Finalmente, el chico señaló un tenedor con el lápiz. «Los códigos de respaldo están escritos aquí», dijo en voz baja. «Pero mira, el diagrama no indica que haya otro segmento duplicado debajo. Causa la falla por aquí». Si solo hubiéramos apagado el principal, no habría servido de nada, porque la falla sigue una derivación y regresa. «Habla como si conociera este esquema desde hace mucho tiempo», murmuró uno de los ingenieros, «pero es una configuración interna, implementada hace un par de meses». «Esto es increíble», murmuró el becario. El director se animó. «¿Y entonces cómo se puede arreglar esto?». El chico creyó que le estaban dando la palabra y simplemente respondió: «Primero, necesitamos desactivar ambos canales a fondo, simultáneamente, y los programadores deben comprobar qué fragmento de código está cargando el fallo inverso. Cuando se detecte, habrá que limpiarlo directamente sin las herramientas habituales, porque lo más probable es que haya cifrado oculto. Si no lo hacemos, todo volverá a ocurrir». El director se rindió. «Parece serio, pero es casi imposible. ¿Cómo podemos encontrar un bloque de código específico si no vemos nada en el registro?» «¡Alto!», intervino de repente el becario. «Oye, hay un adaptador de derivación especial que introdujimos en la última actualización. ¿Crees que debería desactivarse?». El chico asintió. «Sí, si no, el fallo seguirá circulando». «¡Esto es una locura!», exclamó el ingeniero Pavel. «Si hacemos todo esto ahora, hay un riesgo muy alto de fuga de corriente residual y pérdida total de datos». «¿Y qué? Ya lo estamos perdiendo todo». El director se agarró la cabeza. «Deja que el chico trabaje antes de que todo se apague por completo». El calor del inminente sobrecalentamiento del equipo se hizo perceptible. La gente se apartó con cuidado de las fuentes de energía. El becario comenzó a buscar frenéticamente la herramienta adecuada. Reinó un silencio tenso, solo se oía el crujido periódico. El chico revisó sus notas por última vez, susurró algo en voz baja y pulsó con cuidado el botón para apagar uno de los módulos. Antes de que alguien tuviera tiempo de gritar «¡No tocar!», pulsó el interruptor. La pantalla se oscureció por un instante y el sistema pareció sumirse en la oscuridad. Casi todos los presentes se quedaron paralizados de horror. El panel principal se sumió en la oscuridad y solo se iluminó un diodo microscópico, indicando que el suministro eléctrico de emergencia aún no se había cortado por completo. La sala se llenó de un silencio denso en el que se percibían el miedo, la esperanza y el desconcierto. El pasante se inclinó hacia el niño. «Bueno, ¿y ahora qué?». «Ahora necesitamos acceder al núcleo del agregado raíz», dijo el chico en voz baja. «¿Te refieres a la sección raíz donde se almacenan las instrucciones del sistema?», aclaró el pasante. El chico asintió brevemente. El ingeniero Pavel, al oír esto, exclamó: «No podremos entrar sin llaves de autorización especiales. Este es un acceso exclusivo que solo tiene una persona, quien creó el sistema». «¿Dónde está?», preguntó rápidamente el director. «Se fue a otra ciudad hace 2 semanas», respondió el administrador. «¡Maldición!», gritó el director. «No tenemos los códigos». El chico miró a su alrededor. Parecía entender cómo estaba organizado ese segmento cerrado. Suspiró y luego caminó por el panel de control intentando observar los pequeños botones y luces, como si buscara alguna pista de entrada. Recordando que ya se había mencionado cierto adaptador con derivación, miró bajo la tapa, donde el ingeniero Pavel ya había quitado 2 pernos.
En realidad, había una pequeña placa separada con inscripciones incomprensibles, y de repente la mirada del chico se iluminó, como si viera algo familiar. «¿Sabes?», dijo cortésmente, volviéndose hacia el becario. «El bypass inverso que implementaron deja huellas si te fijas bien en las señales. Una vez vi esta lógica en un dispositivo de radio. Pasaron el canal encriptado por una copia de seguridad para que nadie lo notara. Quizás sea lo mismo aquí». «¿Entonces la clave de autorización está integrada en la placa de bypass?», adivinó el pasante. «Sí», asintió el chico. «Quizás si dejamos que el equipo pase por esta barrera en lugar de por la entrada oficial, podamos entrar». El anciano administrador miró nervioso al chico. «¿Entiendes siquiera de qué estás hablando? Esto es extremadamente peligroso». «Entiendo que no tenemos otra opción», dijo el chico en voz baja. El director, furioso, dio un puñetazo en la mesa. «¡Adelante, haz algo!». El becario e ingeniero Pavel comenzaron a conectar los cables a toda prisa. Desatornillaron los sujetadores uno a uno para extraer el adaptador y girarlo en la dirección correcta. Todo el proceso estuvo acompañado por la respiración del público, que se convirtió en un continuo suspiro nervioso. La gente no hablaba en voz alta, todos intentaban no perderse ni el más mínimo detalle. Al retirar e instalar la placa, parecía que el mundo se había puesto patas arriba. De repente, desde las profundidades del sistema, se oyó un chirrido agudo. Luego, todo quedó en silencio y la luz parpadeó. El panel permaneció sin imagen, pero el chico dijo: «Ya casi todo está listo. Ahora necesitamos limpiar programáticamente el fragmento que genera el fallo. Creo que está oculto bajo un nombre en clave discreto». «¿Se hará manualmente?», preguntó el pasante, tragando un nudo en la garganta. «Tendremos que hacerlo. Las utilidades automáticas no lo detectarán porque puede camuflarse como módulos normales del sistema. Es posible que el autor del fallo haya proporcionado protección, pero no tendremos tiempo de revisarlo todo. Hay miles de líneas», intervino el ingeniero Pavel. El chico frunció el ceño, tamborileó con el dedo en el teclado. Aprendí a buscar patrones repetitivos. Quizás pueda identificar un patrón que delate su presencia. ¿Tienes una consola? Sí, respondió el anciano administrador con aire dubitativo. El director hizo una señal. ¡Actúa! En sus ojos se leía: «Ya no creo en esto del todo, pero no hay otra salida». El becario condujo al chico a una pequeña máquina lateral conectada al complejo principal. Aún contaba con alimentación de una línea de respaldo. Mirando la pantalla negra, el chico presionó con cuidado algunas teclas y apareció la inscripción inicial de la interfaz de comandos. «¿Y cómo vais a buscar?», murmuró el ingeniero Pavel. El chico no respondió de inmediato. Se sentó de modo que sus pies apenas tocaran el suelo y simplemente empezó a escribir. Sus dedos se movían con suavidad pero precisión. Tenía una vaga comprensión de cómo funcionaba la entrada allí y tecleaba comandos que la mayoría desconocía. A veces se detenía, hacía una breve pausa, como si recordara algo que ya había visto, y luego continuaba. El pasante observó esta concentración con cierta sorpresa. Parecía que el chico tenía su propia visión interna, lo que le permitía detectar patrones donde otros se devanaban los sesos. Pronto aparecieron largas líneas en la esquina de la pantalla. Eran secciones de código del sistema que el chico revisaba según el criterio de secciones repetidas o símbolos anormales. Para alguien externo, podría haber parecido que estaba haciendo comprobaciones absurdas, pero el chico miró y, haciendo una pausa, murmuró: «Aquí, necesitamos comprobar la misma estructura en otro archivo». Esto continuó hasta que de repente apareció un mensaje: «Error de acceso 71, canal bloqueado». El becario exclamó: «¿Es esto todo?». «Quizás», dijo el chico con calma. «Intentaré entrar de otra manera. Al fin y al cabo, ya no es posible escribir a distancia, pero si cambio un parámetro, la grabación podría funcionar». No actuaba como un genio presumido, sino como un trabajador incansable, revisando minuciosamente cada detalle.
El tiempo pasaba y el nudo en la garganta de los presentes no hacía más que aumentar. Los ingenieros permanecían detrás de él, sin atreverse a decir nada para no distraer al chico de sus pensamientos. El director se acercaba de vez en cuando, con ganas de decir algo, ya fuera para advertirle o para animarle, pero al final se callaba, asombrado por lo extraño de lo que estaba sucediendo. Un niño en una terminal corporativa que no destacaba en nada, pero parecía comprender el sistema mejor que los empleados capacitados. De repente, la pantalla empezó a brillar con números y se oyó una señal breve, como un zumbido electrónico. El rostro del chico se tensó. «Parece que hay un fragmento cifrado llamado stop», dijo en voz baja. «Si lo apago, el sistema podría no dejarme completar el proceso, pero si no lo apago, el fallo volverá a ocurrir». «Entonces, ¿no hay otra manera?», preguntó el pasante. «No lo creo, pero intentaré averiguar quién escribió este fragmento. Puede que tenga iniciales o un nombre en clave». Volvió a escribir, buscando notas en el área de servicio. De repente, una palabra extraña apareció en la pantalla. El chico la observó con atención y leyó en silencio. «Pitágoras». Ese era el nombre de la carpeta oculta. Algunos ingenieros forzaron la memoria, pero no pudieron recordar nada parecido en la documentación oficial. Finalmente, el chico dio el paso decisivo. Tecleó el comando para borrar ese segmento. Líneas de confirmación aparecieron en el monitor y de repente todo parpadeó como si temblara. Parecía que el sistema intentaba resistirse, pero después de unos segundos la pantalla mostró «Comando ejecutado». Un profundo suspiro recorrió las filas de empleados. «¿Ha desaparecido?», susurró uno de ellos. El chico se recostó en su silla y no dijo ni una palabra de inmediato. Luego se levantó lentamente. «Supongo que ya no está. Pero ahora tenemos que comprobar si podemos volver a conectar la unidad principal». «De acuerdo», asintió el director. «Vamos al panel de control. Síganme todos». Su voz, aunque temblorosa, ya no sonaba tan agresiva. Había en ella una confusión culpable. Los ingenieros se acercaron al panel central, seguidos por el becario y el chico. Al restablecer la alimentación de la unidad principal, las luces se encendieron, parpadearon y se estabilizaron gradualmente. Las luces secundarias parpadearon, pero ya no se producían las mismas interrupciones. Era evidente que este procedimiento llevaría tiempo, ya que el sistema debía reactivarse paso a paso. Pero, al parecer, ya no colapsaba inmediatamente en el bucle. «¡Listo!», ordenó el director a Stern, AR. Los empleados corrieron a sus dispositivos comprobando las lecturas. Una celebración tras otra. «Esta línea está de nuevo en servicio. Los subsistemas se han activado. Vemos la estructura principal». En las profundidades aún parpadeaban errores, pero no fatales. El peligro principal se alejaba. El control regresaba. Hubo una breve y sepulcral pausa. Todos comprendieron que la extraña solución del chico había funcionado. Pero nadie gritó ¡hurra!, ni aplaudió. Las emociones eran demasiado fuertes. La reciente conmoción, el cansancio y sobre todo una profunda perplejidad por cómo había sucedido todo esto. Muchos miraban de reojo a este modesto hijo de una señora de la limpieza, como si se tratara de un milagro que no les cabía en la cabeza. El niño simplemente colocó el cuaderno en el borde de la mesa y exhaló de forma apenas audible, como si recordara el trabajo que había realizado. Se acercaba el atardecer. Un tenue rayo de sol se filtraba por los amplios ventanales sin ocultar las huellas de la reciente tensión nerviosa. Los empleados, desfallecidos por la fatiga, revisaron el sistema restaurado, reactivaron los métodos de protección, ingresaron informes urgentes e hicieron copias de seguridad. El director ejecutivo deambulaba por el pasillo intentando asimilar lo sucedido. Su rostro permanecía sombrío. No le gustaba la sensación de que alguien hubiera encontrado una vulnerabilidad, especialmente en una persona joven e inexperta, y además un trabajador autónomo, incluso un niño, pero no podía callarse lo del chico. Sus propios especialistas no habían encontrado una solución, y el problema lo había solucionado alguien a quien nadie tomaba en serio.
Haciéndose a un lado, el director comenzó a revisar las grabaciones de servicio tomadas por las cámaras de CCTV. La pantalla mostraba imágenes de gente corriendo presa del pánico, un becario intentando explicar su idea y finalmente un niño sentado en la terminal tras haber quitado la tapa del panel lateral. El director observó con tristeza el rostro del niño, que no mostraba ningún rastro de confianza en sí mismo, solo una firme determinación. Todo es extraño, dijo el director en voz baja. Recordó los viejos tiempos, cuando él mismo era un ingeniero electrónico en ciernes. Entonces, el destino lo unió con una chica que sabía arreglar radios en el patio del orfanato donde creció. La gente no le hacía caso, pero ella entendía sutilmente cómo funcionaba cada parte del aparato. El recuerdo afloró tan inesperadamente que el director sintió un remordimiento. Sí, luego desapareció, pero tenía un don, y quizás si alguien la hubiera notado. No terminó la frase. No le hacía tales confesiones a nadie. Se armó de valor, salió de la habitación y preguntó a la recepcionista dónde estaba el niño. Le dijeron que la señora de la limpieza ya se lo había llevado a casa. El director suspiró y les dijo a todos que continuaran con las pruebas de control. No quería alboroto, ni prensa, ni informes, aunque el problema era grave. Y en otras circunstancias habría sido aceptable anunciar con pompa que, por ejemplo, ganamos. Algo le impidió ceder al patetismo, sobre todo después de que un niño desconocido los rescatara a todos del apuro. Era tarde. Los ingenieros, becarios y secretarias, cansados, se dirigían a casa. Los pasillos se volvían cada vez más silenciosos. El director seguía paseándose, intentando supervisar las obras de restauración. En un momento dado, tomó el coche de la empresa y se dirigió al antiguo barrio donde, según los rumores, se había ido la señora de la limpieza. No para expresar gratitud, sino para entender quiénes eran. Tras llegar a una casa anodina, llamó a la enorme puerta de entrada con remiendos metálicos. Al rato, los dueños la abrieron un poco y resultó que tenía la dirección equivocada. Aún así, le indicaron a dónde ir. Un par de casas más allá se alzaba un destartalado edificio de 5 plantas. El director, con una extraña sensación de vergüenza, entró en el patio. Y allí, en el primer piso, vio una luz en las ventanas. Una chica de la limpieza, o mejor dicho, una mujer de mediana edad, modesta, abrió la puerta. La emoción se reflejaba en sus ojos. ¿Es usted el director general?», asintió en silencio, sintiéndose fuera de lugar. No le resultaba fácil estar de pie en un espacio tan reducido, en un pasillo semioscuro que olía a jabón barato. «Disculpe la molestia, Dudó sin encontrar las palabras adecuadas. Quería ver cómo estaba su hijo y... «Gracias, supongo». La mujer parecía confundida, pero decidió invitarlo al pequeño pasillo. Viejas fotografías colgaban de las paredes, ropa raída yacía sobre un taburete y todo parecía indicar una vida difícil. El director miró a su alrededor y vio una vieja radio de transistores en un rincón, desmontada y envuelta en alambre. En ese momento, el propio chico salió de la habitación contigua, visiblemente sorprendido por la aparición de una persona importante. Se sintió un poco avergonzado al ver al jefe y se detuvo en el umbral. El director bajó la mirada hacia las sandalias y la camiseta andrajosa del chico, hacia los muebles modestos y sin ninguna comodidad aparente. De repente sintió que él y el chico eran de mundos diferentes. Tras una larga pausa, el director susurró: «Tú arreglaste nuestro sistema y yo no sé cómo lo hiciste, pero quiero decir que...». Titubeó de nuevo, con las palabras atascadas en la garganta. Al darse cuenta de que no encontraba una buena disculpa, extendió la mano y tocó suavemente el hombro del chico. «Ven mañana, si puedes, con él», dijo tras pensarlo un momento, volviéndose hacia su madre. «Me gustaría hablar sin gente innecesaria», y se quedó callado. La mujer pareció comprender que las explicaciones no eran fáciles. Asintió. «De acuerdo, iré». El director hizo una pausa y miró a su alrededor. Su mirada se posó en la misma radio rota. El chico, al notarlo, levantó el aparato con cuidado y dijo:
Estoy intentando arreglarlo, pero falta una pieza. El transistor se quemó. No consigo el correcto. El chico habló con calma. Su tono no era ni de petición ni de queja. Inexplicablemente, el director extendió la mano y cogió con cuidado el auricular. Estaba frío y maltratado. Como si recordara su juventud, el director pasó el dedo por las descoloridas inscripciones de la caja. Bueno, suspiró suavemente, devolviéndole el auricular al chico. ¿Puedes pedirme que lo arregles si crees que aún entiendo un poco de tecnología? El chico levantó una ceja, miró con curiosidad el receptor y dijo: probablemente haya un conductor que deba reemplazarse además del transistor. Tal vez puedas hacerlo. Esta frase común y corriente, dicha sin ningún patetismo, conmovió profundamente al director. Asintió, sintiendo una especie de silenciosa gratitud al ver que el chico admitía seriamente la posibilidad de su ayuda. Quizás para él era más honorable que cualquier éxito en la empresa. El director les dejó una nota con un número de teléfono y una dirección, disculpándose por llegar tan tarde, y luego se fue, con una compleja maraña de emociones en el pecho, vergüenza por haber pasado junto a gente tan modesta durante tantos años, y respeto por el chico que había salvado toda la empresa hoy. Esa noche no pudo dormir, recordando a su vieja conocida, la chica que había trasteado con radios hacía muchos años. Comprendió con qué facilidad la gerencia ignoraba a los verdaderos talentos, escudándose en las formalidades, y cómo el gran sistema presiona a todos, sin ver a los que están al margen. Por la mañana, todo transcurría con normalidad en la empresa. La gente entraba y salía de sus oficinas, informando sobre el progreso de la recuperación total. Muchos comentaban cómo la crisis de ayer se había resuelto milagrosamente, pero nadie hizo declaraciones oficiales sobre cómo un niño desconocido había salvado la situación. El director no quería darle demasiada publicidad al niño y no consideró necesario lanzar una campaña publicitaria ostentosa. Cuando la señora de la limpieza y su hijo entraron, el mismo becario que había creído en el niño los acompañó ante el director. El becario sonrió modestamente, le dio una palmadita al niño en el hombro y le dijo: «Gracias». No hicieron falta más palabras. El niño respondió con una breve mirada de gratitud. El director, al verlos, le pidió a la secretaria que cerrara la puerta. El ambiente en la oficina era de conversación franca. Había unos papeles sobre el escritorio del director, aparentemente órdenes internas. «Tengo una idea», empezó en voz baja, sin ninguna nota oficial. «Nuestra empresa tiene la capacidad de formar a jóvenes especialistas y, aunque su hijo», se dirigió a la mujer, «aún no ha alcanzado la edad requerida, en casos excepcionales podemos ayudarle a desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, proporcionándole acceso a la base técnica, a los dispositivos, para que no ande buscando piezas por los vertederos». Se detuvo en seco al darse cuenta de que había pronunciado una comparación burda. «Lo siento, no quise ofender», añadió apresuradamente. La madre del niño escuchó atentamente, sin saber qué responder. Y entonces el director continuó: «Esto no es oficial, ¿entiendes? Si armo ruido, si convierto esto en un evento, vendrán inspectores y periodistas de todo tipo, y todo se convertirá en un espectáculo. Y no quiero eso. Quiero que tu hijo pueda contactar fácilmente con especialistas, ver todo lo que necesita en persona y recibir materiales. Que sea asunto suyo. No exijo ninguna obligación. Solo le ofrezco un camino hacia el conocimiento». Guardó silencio mirando al niño. El rostro del niño permaneció reservado, pero había un brillo en el fondo de sus ojos. Parecía comprender el don que le estaba concediendo. «¿Quieres que venga de vez en cuando a estudiar tus diagramas?», preguntó la madre tímidamente. «No solo esquemas», corrigió el director. «Podemos ayudarle a acceder a la biblioteca técnica, a los archivos, a algunos programas de formación. Daré instrucciones a los becarios e ingenieros para que lo traten con comprensión. Pero no haremos publicidad. Este será nuestro acuerdo, una especie de pase tácito al conocimiento». Hizo una pausa y luego añadió:
También le pedí a un amigo mío, un técnico veterano y experimentado, que de vez en cuando consulte con su hijo si tiene alguna pregunta. Eso si a ambos les parece bien. Por supuesto. La mujer guardó silencio un segundo y luego asintió discretamente. Le costaba comprender la grandeza del momento, pues comprendía que nunca habían tenido dinero para capacitaciones ni cursos costosos. Ahora le ofrecían un camino prácticamente personal hacia el desarrollo. El chico dio un paso adelante, tragando saliva con dificultad. En sus manos estaba la misma radio que tan miserablemente había intentado arreglar. Miró al director con extrañeza, como si quisiera decir algo, y finalmente dijo: «Gracias por recibirme. Gracias». No fueron palabras de alegría, sino una profunda confesión. Durante muchos años apenas lo habían tomado en serio y ahora lo reconocían como una persona capaz de pensar y crear. El director asintió conmovido. Él también guardó silencio, pues no quería convertir la conversación en un largo discurso. A veces, el silencio dice más que las palabras. Así comenzó una nueva etapa en la vida del chico. A partir de ahora, podría acceder a salas que antes le habían estado vedadas, asistir discretamente a debates sobre cuestiones técnicas y estudiar libros de referencia auténticos. Durante las pausas del almuerzo, se asomaba a los rincones de los almacenes donde se encontraban las unidades defectuosas. Los becarios, con una sonrisa amable, le permitían ocuparse de ellas. A veces, el propio director, al pasar, lo veía mirando los diagramas, tomando notas cuidadosamente en un cuaderno. Sin embargo, el director no hizo ningún anuncio oficial al respecto. Todo seguía como siempre. Poco a poco, el chico se volvió más audaz y seguro. Nadie lo ensalzaba ni le colgaba retratos. Pero el personal técnico ahora lo miraba con curiosidad, respetando su silenciosa presencia. El ingeniero Pavel, aunque al principio se quejaba, ahora a veces decía: «Chico, dime si encuentras algún error», y sonreía con picardía. La dinámica de la relación estaba cambiando, y esto era irreversible. Pasaron las semanas. El sistema que una vez falló funcionaba correctamente, aunque ocasionalmente surgían pequeños problemas. Pero el chico ya había ayudado a los internos a escribir pequeños parches, no por arrogancia, sino porque le gustaba explorar. Cada vez se sentía menos tímido cuando los adultos se acercaban a él. Sin embargo, en muchos casos prefería hacer en silencio lo que consideraba necesario. Después de un tiempo, el director se acercó a su madre y, sin llamar a sus compañeros, le entregó modestamente un papelito, un certificado de apoyo especial. Dentro había otra carta que indicaba que su hijo podría recibir educación gratuita en una de las escuelas técnicas con la ayuda de la empresa en el futuro. Que tenga la oportunidad de matricularse oficialmente cuando tenga la edad adecuada es una pequeña beca, explicó el director. La mujer le dio las gracias largamente, sin saber cómo expresar toda su gratitud. Así, el niño siguió creciendo en un mundo de detalles significativos y planes misteriosos, sin buscar palabras extrañas, sin mendigar publicidad abierta. Siguió siendo el mismo niño tranquilo que bajaba la mirada de arriba a abajo, como explorando las profundidades de los cables. Y solo el cálido y silencioso consentimiento de los adultos confirmó que tenía derecho a votar. Entonces, un día, cuando el director entró en su oficina, encontró una hoja blanca. No tenía frases en voz alta, solo una línea escrita a mano por un niño. «Gracias por fijarte en mí». En la mesa de al lado estaba la misma radio, cuyo transistor y cable fundidos habían sido reemplazados. El director la cogió, la encendió, y aunque el sonido seguía siendo débil, aún salía por el altavoz, dando testimonio de la vida restaurada dentro del pequeño aparato. El director sonrió, sintiendo que tras las áridas decisiones y regulaciones se escondía un mundo de grandes oportunidades y auténticos descubrimientos humanos. Tan desapercibido, sin discursos oficiales, sin música a todo volumen ni aplausos, nació literalmente la chispa de un nuevo destino para ambos,
para el niño y para el líder, quien supo discernir a un pequeño creador en el niño desconocido. Y quizás algún día, si el destino conecta a las personas en otro lugar, alguien recordará una vez más cómo en el momento de una crisis desesperada apareció un pequeño héroe con pantalones viejos y una camiseta desgastada. Un héroe no por la gloria, sino porque no podía hacer otra cosa. En sus manos, los planes se materializaban. En su corazón nacía una fuerza silenciosa. Tras los sucesos de aquel dramático día, todo parecía haber recuperado su ritmo. El sistema volvía a funcionar. Los gritos frenéticos anteriores habían desaparecido, pero varios ingenieros seguían reflexionando sobre el problema. ¿Quién había creado exactamente esa falla oculta y por qué? Rara vez se hablaba de estas cosas en voz alta entre aquellos muros, ya que los informes oficiales debían presentar todo de forma favorable. El becario, aún impresionado por el talento del chico, intentaba vigilar el cableado y los armarios de servidores durante los descansos, aunque él mismo no era el especialista más experimentado. Observó que si Pitágoras era la marca de alguien, tal vez quedaran otros rastros en el sistema que no llegaban a fallar, sino que estaban ocultos. Un día, al acercarse al ingeniero Pavel, le preguntó: ¿crees que vale la pena revisar los archivos de registro antiguos? Quizás haya alguna pista ahí. Pavel sonrió con ironía. Escucha, hombre, esto se lo dejamos a la gerencia. No puedes saltar por encima de tu cabeza. Pero es interesante entender quién es capaz de crear un virus tan peligroso. Quizás todo esto vuelva a ocurrir. Resuélvelo tú mismo si quieres. Estoy cansado de pelear, murmuró el ingeniero cerrando la carpeta. Sin embargo, el becario no abandonó la idea de que en lo más profundo se escondía una verdad desconocida. Compartió sus dudas con el chico cuando éste volvió a entrar en el departamento técnico. «¿Sabes? Estaba pensando», dijo confidencialmente, «quizás deberíamos revisar los archivos para obtener información sobre qué ex empleados tenían acceso al núcleo raíz». El chico lo miró a los ojos y asintió en silencio. Comprendió que mucho se escondía en el pasado y que era muy posible que uno de los ex empleados hubiera dejado una especie de bomba de relojería. Pero al mismo tiempo, un pensamiento sombrío lo atormentaba. ¿Y si esto fuera solo el gesto de algún genio secreto con quien algún día tendrá que volver a encontrarse? Recordó esa palabra inusual: Pitágoras. «Está bien», dijo el chico, «pero no sé mucho de documentos. Solo puedo comparar datos si veo señales anormales». El pasante respondió: «Tengo acceso básico a los informes antiguos. Si quieres, podemos quedarnos esta tarde y echar un vistazo». «Está bien», asintió el niño. Al anochecer, cuando la mayoría de los empleados se habían marchado, empezaron a subir las escaleras hacia la sala de archivos, que estaba repleta de estanterías viejas, archivos y cajetillas de cigarrillos. La luz parpadeante del techo proyectaba largas sombras entre las filas de escritorios repletos de papeles. El olor a polvo lo impregnaba todo, y el silencio era casi opresivo. «Ahora veremos dónde guardan la información de proyectos técnicos anteriores», murmuró el becario. Fueron al armario del fondo, abrieron una puerta chirriante y encontraron varios cajones donde antes se guardaban los registros de informes. El chico, acostumbrado a buscar piezas, rebuscó en la segunda fila y sacó folletos delgados de años anteriores. «Vaya, aquí hay diagramas de arquitectura de sistemas», dijo de repente el becario. «Quizás encontremos los nombres de los diseñadores». Mientras navegaban, se toparon con un par de nombres familiares. Se mencionaba a Grigoriev, que había desaparecido durante la avería. También aparecían los nombres de ingenieros superiores que habían renunciado hacía tiempo. Al mismo tiempo, el chico revisaba los diagramas, señalando a veces los nodos. «Mira, aquí se construyó un sistema experimental de control mejorado. Quizás esté relacionado». El becario negó con la cabeza. «No sabía que se implementara al final. Probablemente no funcionó».
Al seguir navegando, encontraron accidentalmente un inserto extra. Describía cómo cierto experto había creado una herramienta de cifrado especial que ayudaba a ocultar algunas contraseñas de servicio de la interferencia externa. Firma: P. A. Gorelov. El becario se detuvo al oír este nombre y repitió en voz alta: P. Gorelov, P. A. Gorelov. ¿A alguien no le recuerda esto a Pitágoras? El niño escuchó atentamente esta consonancia y balbuceó lentamente: Pifagor. Sí, quizás sea él. P. A. Gorelov. Quizás tendió esta trampa hace tiempo. El pasante se animó. Así que es un ex empleado y podría tener acceso al núcleo raíz. Pero ¿dónde está ahora? Una investigación más exhaustiva de los archivos reveló que Gorelov había dimitido hacía aproximadamente un año tras una disputa con sus superiores. Se decía que se marchó en medio de un escándalo, ya que sus ideas innovadoras no fueron reconocidas debidamente. Normalmente, este tipo de historias se ignoraban, considerándose un episodio personal dramático. Pero, al parecer, podría haber dejado un fallo técnico disimulado como venganza. Entonces resulta que probablemente creó este virus y descubrió que en una condición especial, por ejemplo, tras una actualización del sistema, se activaría, sugirió el chico. El becario asintió y luego simplemente esperó a que el sistema se actualizara. Eso parece, resumió el chico en voz baja, pero le preocupaba aún más la pregunta. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por resentimiento o por fastidiar a todos? ¿O simplemente estaba experimentando con el sistema? El becario suspiró. Sean cuales sean sus motivos, ahora está claro, estén alerta, porque gente como esta puede aparecer una y otra vez, y no siempre tendremos tiempo de entender sus planes. ¿Sabe el director general sobre este Gorelov?, preguntó el chico. Aparentemente sí, pero quizá prefiera no hacer ruido. Al fin y al cabo, exponer tal vulnerabilidad interna al debate público supone un gran riesgo y una pérdida de reputación. Guardaron los materiales que encontraron en la carpeta. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. El pasante vio que el niño no se calmaba, como si estuviera intentando decidir algo. Finalmente dijo: «Solo necesitamos aprender para que si algo así vuelve a ocurrir, sepamos inmediatamente dónde buscar». El becario sonrió. «Exactamente. Estudiemos. Juntos, amigo». Y se despidieron, como si firmaran una alianza tácita que no requiere testigos formales. Pasaron algunos meses más. La vida de la empresa transcurría con normalidad. El director apenas interfería en los asuntos del chico. Solo de vez en cuando le asignaba al becario para que le ayudara a aprender los matices. La madre del chico seguía fregando los suelos y barriendo el local. Pero la gerencia ya la trataba con gran respeto, pues consideraba a su hijo talentoso. Durante este tiempo, la actitud hacia el niño cambió notablemente en el equipo. Aunque nadie lo proclamó oficialmente como un salvador, en el día a día era evidente. Ese chico sabe encontrar soluciones valiosas en situaciones difíciles. Y a veces, algunos técnicos superiores, ante un pequeño problema, preguntaban con recelo al becario: «Oye, ¿dónde está tu ágil amiguito? ¿No quiere echar un vistazo?». Pero el chico no buscaba atención constante. Se refugiaba en los recovecos, a veces sentado largo rato en un pequeño almacén, donde le permitían ensamblar circuitos caseros con piezas desechadas. No molestaba a nadie y, sin embargo, poco a poco, como él mismo admitía, fue ampliando su comprensión del funcionamiento del mundo y la tecnología. Mientras tanto, el director, habiéndose adaptado un poco al nuevo entorno, decidió comprobar si la empresa estaba completamente segura tras el fallo. Comprendió que Gorelov podía dejar más de una sorpresa. Tras invitar a las personas más fiables a una breve conversación, el director dijo: «Analicemos todas las unidades auxiliares del sistema. No necesito otro colapso. Ya hemos vivido suficiente». Se programó una auditoría exhaustiva. Ingenieros y especialistas en sistemas pasaron largas horas frente a sus computadoras, revisando el código, revisando registros y realizando pruebas de estrés.
El becario, por supuesto, también participó, y el chico, involuntariamente, se encontró cerca, ya que cualquier revisión le interesaba desde el punto de vista formativo. Un día, el director los sorprendió cuando aún no se habían ido a casa, pero seguían sentados frente al viejo panel de control electrónico, intentando resolver otro nodo lógico. Al oír el crujido de pasos, el becario se irguió de repente. «Lo siento, llegamos tarde». El director suavizó el rostro. «Sí, ya me he acostumbrado a que ustedes dos sean los más persistentes. ¿Han encontrado algo? Todavía no, pero parece que todavía hay fragmentos impredecibles almacenados en el sistema. Es difícil explicar por qué algunas sumas de comprobación no coinciden. Es como si alguien hubiera cosido otro fragmento de código». «¿Es peligroso?», preguntó el director. «No lo sabemos con certeza», respondió el chico. «Quizás sean solo el comienzo de algún módulo adicional que no se activó, pero sería mejor eliminarlo si se confirma que no es necesario». El director frunció el ceño. Si es el mismo Gorelov, podría haber dejado cualquier cosa. ¿Quién sabe? Quizá ahora esté sacando de quicio a la compañía. «Probablemente», respondió el becario con amargura, «pero ya lo averiguaremos». A la mañana siguiente se convocó una reunión de emergencia de un pequeño grupo de especialistas. El chico, como participante oficial, no pudo hablar, aunque estaba allí de pie detrás de ellos. La mayoría de los ingenieros coincidieron en que sería mejor limpiar los fragmentos de código restantes, pero existía el riesgo de que una eliminación imprudente dañara las bibliotecas en funcionamiento. El director gritó: «Eso significa que necesitamos gente preparada para revisar manualmente cada byte si es necesario». El sistema era enorme, parecía una tarea ardua y no había garantía de que el éxito final fuera rotundo. Sin embargo, la pasión y el miedo a que se repitiera el incidente impulsaron a todos a seguir adelante. Al terminar la reunión, todos salieron al pasillo y el chico se volvió silenciosamente hacia el becario. «Quizás podríamos idear un plan para encontrar código duplicado. ¿Viste cómo lo hicimos entonces? Podríamos crear un script que revisara todas las secciones buscando una coincidencia con lo que ya hemos borrado». El pasante asintió con comprensión. «Lo pensé, pero es difícil sin acceso total. Y no siempre consigo acceso superior». El chico se encogió de hombros. «Quizás el director lo permita. Al fin y al cabo, sabe que no estamos aquí por curiosidad, sino por seguridad». Esa misma noche se presentaron ante el director y le presentaron su propuesta: crear un programa de comparación especial que analizara todos los módulos del sistema uno por uno en busca de similitudes con el código malicioso ya detectado. Al principio, el director se mostró receloso. «¿Afectar todo el sistema? Eso es una cantidad enorme». «¿Y qué más?», dijo el becario con calma. «O lo vigilamos todo o nos quedamos en la ignorancia. No sobreviviremos a un segundo fracaso. La gente se irá». El director dudó y asintió. «De acuerdo, pero por favor, avísame si encuentras algo, y nada de arbitrariedades innecesarias». Rebosantes de alegría, el becario y el chico se sentaron en una oficina aparte, junto a una pesada máquina gris que básicamente albergaba el servidor de claves. Conectaron una terminal de respaldo para realizar pruebas y comenzaron a escribir sus comandos. El chico, con el labio apretado, observaba atentamente las líneas que se estaban ejecutando, intentando acelerar el proceso. El becario, entrecerrando los ojos, estaba ocupado recopilando registros. Juntos trabajaron en armonía, casi sin distracciones, como si complementaran sus ideas. Después de un par de horas, la voz del chico se había vuelto ronca. Tan concentrado estaba en susurrar y comentar los pasos individuales. De repente, aparecieron números en el centro de la pantalla. La comparación mostraba un patrón similar, ligeramente diferente del original, pero claramente con una raíz común. «¡Aquí está!», exclamó el becario en voz baja, intentando no expresar sus emociones. El niño miró fijamente el texto. «Exactamente, es el mismo tipo de estructura similar a Pitágoras, pero modificada». Entonces Gorelov creó varias versiones.
O no lo sé, pero lo cierto es que este fragmento no se está ejecutando ahora, solo está esperando una condición determinada, quizás una actualización futura, para ejecutarse. Sin demora, comenzaron a bloquear la sección dañada, anotando todas las coincidencias. El trabajo era delicado y requería mucho esfuerzo, pero por la mañana ya habían recibido una lista de lo que debía retirarse o desconectarse. Cansados y sin aliento, fueron a ver al director y le informaron. Aquí encontramos otra serie de los siguientes segmentos. Necesitamos limpiarla. El director, en el fondo, se alegró de que este problema se hubiera expuesto antes de una nueva crisis. Dio luz verde a una eliminación secuencial. Simplemente háganlo bien para no destruir partes clave, ordenó. Se pusieron manos a la obra junto con los ingenieros. Esta vez nadie se rió de la participación del chico. Incluso el ingeniero Pavel, un hombre gruñón por naturaleza, dijo: bueno, gracias a Dios que lo descubrieron, de lo contrario se habrían quedado a oscuras. Y el equipo comenzó la compleja operación de limpieza selectiva. Les llevó varios días, pero al final lograron sacar un par de fragmentos modulares más de las profundidades, que en ciertas condiciones se volvieron destructivos. Al terminar, la madre del niño se acercó al interno, hizo una reverencia discreta y le dijo: gracias por no reírse de él cuando dijo su primera palabra. Eso significa mucho para nosotros. El interno, avergonzado, le aseguró: su hijo es un verdadero experto. Le estoy más agradecida a él que él a mí. Quedó claro para todos que la observación infantil del niño no era casualidad, sino un talento genuino que se manifestaba donde otros se topan con los límites del pensamiento convencional. A partir de ese momento, los miembros del grupo comprendieron con mayor profundidad lo que significaba ver lo imperceptible, pero lo recordaban en silencio, siempre enfatizando la modestia de las circunstancias. Llegó el otoño. Las hojas del patio de la empresa caían lentamente, cubriendo el suelo con una alfombra dorada. El chico, tras haber tenido al menos una breve oportunidad de tocar el equipo, continuó su formación. Era amigo del aprendiz, a veces se cruzaba tímidamente con los ingenieros, pero intentaba mantenerse oculto para no irritar a la gerencia. Sin embargo, el director, después de todo lo vivido, no mostró hostilidad abierta hacia él. Su mirada dejaba claro que había replanteado algo en su vida, aunque seguía siendo estricto y poco hablador. A última hora de la noche, cuando ya casi no quedaba nadie en la institución, el chico decidió entrar en uno de los pasillos vacíos donde se encontraban las computadoras desmanteladas. Se le permitió examinar este viejo equipo. Se dirigió allí, dejó su cuaderno sobre la mesa, encendió una lámpara tenue y con cuidado comenzó a abrir la tapa de la estación desmontada. Tenía curiosidad por saber por qué estaba desmantelada y si era posible restaurarla. Sin querer, giró un destornillador, conectó algunos cables y estudió con atención los condensadores. Ante su mirada interior se estaba construyendo un diagrama lógico del dispositivo. Aproximadamente media hora después, el director entró. Una pequeña bombilla iluminó al niño y el director, involuntariamente, se distrajo, observando cómo el niño movía sus dedos callosos con cuidado y en silencio por el circuito impreso. El recuerdo del pasado afloró. Aquella niña del orfanato, su serena concentración. Con retraso, el director tocó el marco de la puerta. El niño se giró y se quedó paralizado de la sorpresa, preguntándose si habría infringido las normas. «Pasen, no tengan miedo», dijo el director en voz baja. «Yo también lo hacía de joven. Es interesante ver si pueden darle nueva vida a una máquina vieja». Sonó casi amable. El niño sonrió levemente. El director se acercó y agachándose observó exactamente lo que el niño estaba desatornillando. Al darse cuenta de que era un microchip, negó con la cabeza. «Esta placa base está obsoleta desde hace mucho tiempo. No creo que vuelva a la vida». «Sí, pero algunas piezas podrían ser útiles», respondió el chico, mostrando la zona quemada.
Esta pieza obviamente se cortocircuitó por sobretensión, pero el transistor se puede volver a soldar si encuentras uno completo. El director sonrió involuntariamente con la comisura de los labios. Eres igualito a... Y se detuvo, sin atreverse a mencionar a su viejo conocido. Así que hablaron un poco sobre los detalles, sobre la lógica del tablero. El director, aunque sin mostrarse completamente sincero, explicó algunas cosas, recordando cómo estos sistemas se ensamblaban a mano. El chico absorbió con avidez cada palabra. La conversación fue breve, pero le infundió una nueva sensación de confianza. Al día siguiente, el director se acercó al ingeniero Pavel y le dijo algo así: Sí, lo admito, no podemos dejarlo todo como está. Quiero crear un programa de formación para jóvenes prometedores. Al fin y al cabo, no solo tenemos a este chico, sino también a otros becarios con talento. Que nuestros departamentos no sean solo un lugar de trabajo, sino también de desarrollo. Se oyó el murmullo. Por supuesto, la idea no es mala, pero ¿quién se encargará de la organización? Invitaremos a uno de los veteranos y yo nombraré a un curador. Y no hay necesidad de ruido oficial. Este es un proyecto interno. De joven, soñé con algo así, para que los jóvenes pudieran venir a practicar. Así nació la decisión. Sin bombos y platillos, sin publicidad externa, pero un suave susurro recorrió los pasillos. El director decidió abrir un rincón de estudio en uno de los flancos de la empresa. Cuando el chico se enteró por el becario, simplemente bajó la mirada y dijo: «Quizás a alguien más le interese». Tras superar todos los trámites, el director asignó oficialmente una pequeña sala un par de semanas después, donde se trajeron varios dispositivos defectuosos u obsoletos para que los jóvenes pudieran desmontarlos, estudiar los circuitos y aprender en la práctica. Los becarios más curiosos estaban contentos, porque adquirir experiencia era mucho más valioso que simplemente asistir a clases. El día de la inauguración de esta oficina, el director, un becario y varios ingenieros estuvieron presentes en el momento solemne, aunque privado. Sacaron el cartel de taller de experimentos. El niño llegó de la mano de su madre. Era inusual que ella estuviera a su lado, pero sonrió al ver la ambiciosa pero modesta luz en los ojos de su hijo. «Bueno», dijo el director, «bienvenidos todos los que estén dispuestos a aprender. Estudien sin vergüenza. Si necesitan alguna pieza, pídansela al almacenista, pero por favor, háganlo todo con cuidado para evitar contratiempos». Los becarios se sentaron cerca de monitores y unidades de sistema viejas. Algunos intentaron desatornillarlos, buscar un diagrama y entender cómo funcionaban. Sin embargo, la mayoría estaban ocupados preparándose para las tareas cotidianas. El chico también se enfrascó en el asunto, apretando los tornillos del panel trasero del dispositivo con un destornillador, claramente en su mundo. Y solo de vez en cuando alguien le pedía consejo. Entonces el director miró dentro de la sala y vio a este niño tranquilo, sin ambiciones de liderazgo ni de gurú, ayudando a dos pasantes curiosos a encontrar la ubicación de un circuito complejo en una de las placas ensambladas. «Miren», dijo, «si observan el circuito impreso, pueden ver una interrupción en la ruta, por lo que la señal no llega». Su entonación era uniforme, sin orgullo innecesario. Los pasantes lo escuchaban con la respiración contenida, sin burlarse de su edad. Al mirar esta imagen, el director cerró los ojos por un instante y sintió una opresión en el corazón, quizá de arrepentimiento por no haber creado algo similar durante tantos años. Quizás de alegría porque ahora ha surgido este espacio, brindando a jóvenes talentos la oportunidad de florecer. Pronto se alejó con cuidado, sin querer perturbar la tranquilidad laboral de los chicos. En el pasillo, el ingeniero Pavel lo alcanzó. «¿Y bien? ¿Estás contento?» El director levantó la vista. Sí, da igual. Creo que vamos por buen camino. Dejemos que las cosas sigan su curso. No nos precipitemos». El invierno había llegado y la empresa se preparaba poco a poco para el frío. Aislaban el almacén y revisaban la calefacción. La madre del niño lavaba los suelos a diario y limpiaba los pasillos.
como si se volviera invisible, aunque ya no se olvidaban de saludarla con un gesto cortés. Parecía que, a ojos de quienes la rodeaban, ya no era solo una limpiadora, era la madre de aquel niño tan talentoso que había logrado evitar una catástrofe. El propio chico, además de desmontar dispositivos viejos, disfrutaba acercándose al becario cuando éste realizaba tareas rutinarias de mantenimiento del sistema. Casi siempre esto ocurría por la noche, cuando los jefes se marchaban y los escasos guardias caminaban perezosamente por el pasillo, sin mirar a nadie demasiado de cerca. Sin embargo, una pregunta se gestaba en el niño, que había dudado en plantear durante mucho tiempo. A menudo pensaba en la naturaleza misma de los sistemas que estudiaba. Comprendía que conectaban muchos procesos de trabajo y que contenían muchos posibles puntos de fallo. Comprendió, dado que una parte fue creada por alguien llamado Gorelov y podría afectar el trabajo de toda la corporación, significa que situaciones similares pueden repetirse en otros si la gente implementa con tanta frivolidad los programas de otros sin comprender su origen. Acercándose al becario en la bandeja de salida de la impresora, el niño preguntó: ¿sabes por qué la gente no teme que otro Gorelov pueda tender una nueva trampa? El becario hizo una ligera mueca y dejó caer un par de hojas de papel de sus manos. Supongo que todos piensan que fue un accidente raro, pero alguno de los empleados podría tener quejas o motivos especiales otra vez, dijo el chico con ingenua franqueza. Un sistema se considera confiable cuando se revisa constantemente. Pero no lo veo. El becario miró a su alrededor, sintiendo de repente que este tema tan serio era un desafío. De hecho, la empresa no realizaba auditorías regulares a nivel de módulo raíz. Todos confiaban en la buena fe de los empleados. El becario suspiró. Sí, tienes razón, pero nadie quiere gastar mucho dinero en una revisión tan constante. Y hasta que ocurre un desastre mayor, a la gerencia le conviene fingir que todo está bien. El chico frunció el ceño. Rápidamente se metió las manos en los bolsillos, como si de repente se sintiera incómodo al pensar en lo vulnerables que eran esas estructuras. ¿Qué pasa si alguien percibe una amenaza y se queda callado?, siguió preguntando. El becario negó con la cabeza vagamente. Entonces, volvemos a hacer tonterías como la última vez. Antes de que la conversación pudiera continuar, un guardia de seguridad los vio y les pidió que salieran al pasillo. Ya casi todos se han ido. Es hora de cerrar. Tuvieron que irse y dejar la conversación a un lado. Pero el chico tenía una idea muy fuerte. Si no hay sistema de seguridad, algún día alguien hará algo aún más insidioso. Al mismo tiempo, el director ejecutivo comenzó a mantener conversaciones en las oficinas, persuadiendo a los empleados a asumir la responsabilidad de cualquier cambio. Comprendió que era imposible implementar una nueva actualización sin una revisión detallada, pero todo esto parecía una medida a medias que los empleados tomaron con indulgencia. Bueno, sí, que hable el director y luego todo seguirá como antes. Sin embargo, logró sembrar la preocupación. Mientras tanto, el chico, no contento con el taller, se adentró en los proyectos actuales. Le pidió al becario que le mostrara cómo se creaban los módulos para recopilar estadísticas. El becario lo condujo hasta el borde de la pantalla. Aquí agregamos información sobre pases, almacenes y documentos. Mira, toda esta información podría, en teoría, ser vulnerable. Al lanzar un virus, un intruso podría falsificar informes, robar materiales o incluso desactivar cálculos importantes. El chico escuchó, intentando comprender cómo funcionaba. Entonces pensó, así que, si alguien conoce el sistema, puede hacer grandes travesuras. Una noche le pidió a un becario que le diera una copia de prueba de algunos módulos para comprobar su lógica. El becario, algo indeciso, accedió. No se la enseñes a nadie, así no habrá problemas. No sé si al director le gustará, pero como tenemos un proyecto de formación, creo que te vendrá bien. Así, el chico tuvo una oportunidad única. En su pequeña terminal podía adentrarse tranquilamente en el código que realmente se usaba en la empresa, aunque de forma abreviada. Al estudiar cada línea, a veces notaba que varias funciones estaban escritas con extrema despreocupación.
¿Por qué puede colapsar la lógica por pequeños errores tipográficos?, murmuró. Al fin y al cabo, si alguien inserta algo ahí a propósito, y a medida que el chico profundizaba en el tema, se convencía cada vez más de que fallos masivos como el que acababa de ocurrir eran solo la punta del iceberg, y para garantizar una fiabilidad real era necesario reconstruir radicalmente el código o mejorar constantemente el sistema, cerrando todas las brechas. Pero estas medidas requieren recursos, tiempo y sobre todo la voluntad de la dirección para seguir este camino. Como ha demostrado la práctica, nadie se lo tomará demasiado en serio por ahora. Con estos pensamientos en su mente, el niño ya no se sentía como un simple espectador. Ya se sentía responsable de asegurar que la empresa donde trabajaba su madre no volviera a sumirse en el caos. Pero no quería sermonear a nadie. Simplemente estudiaba cada bloque, anotaba los posibles puntos débiles en su desgastado cuaderno, marcando cuidadosamente con un lápiz rojo lo que parecía potencialmente peligroso, como si estuviera entrenando su mente para el futuro, preparándose para cualquier desafío. Había llegado otro día de invierno. Afuera nevaba. En un rincón del salón principal, entre un pequeño grupo de equipos, un chico desmontaba una pizarra que un becario le había regalado amablemente. Todo estaba en silencio. Los empleados estaban ocupados. Nadie corría de un lado a otro con ansiedad. El sistema funcionaba con normalidad. No se encontraron rastros de nuevos ataques. El director estaba sentado en su despacho, revisando papeles y pensando en planes para el futuro. A veces echaba un vistazo a fotografías tomadas hacía tiempo, recordando los acontecimientos de los últimos meses. Un fracaso rotundo, desesperación y una salvación inesperada. Al anochecer, cuando el crepúsculo ya había envuelto la zona, el niño se dirigió discretamente a la administración. Quería dejarle una nota al director, algo así como un agradecimiento. Una simple frase se formó en su mente: «Gracias por darme la oportunidad de estudiar y ayudar». Le pareció que al director le alegraría saber que el niño no había permanecido indiferente. No había nadie en la recepción. El niño solo gritó en voz baja: «¿Hay alguien aquí?». Al no obtener respuesta, dejó la nota en el borde de la mesa, sujetándola con cuidado con un clip para que no se cayera. Cuando estaba a punto de irse, notó la luz que entraba por la oficina del director, entreabierta. Un suave crujido provenía del pasillo, quizá los pasos del propio jefe. De repente, la puerta se abrió de golpe. El director lo tomó por sorpresa. «¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó frunciendo ligeramente el ceño, pero su voz no era severa. «Quería dejarte solo una nota para darte las gracias. Eso es todo». El chico sintió un ligero temblor, incapaz de responder de otra manera. El director asintió y apartó la mirada un momento, como si recordara algo. De repente, con una voz incorrecta, como más cálida, dijo: «¿Estás bien? ¿Te están acosando?». «No, nadie. Ahora todos me aceptan y me dejan estudiar». El rostro del jefe reflejaba una profunda reflexión. «¿No temes que un día te encuentres con un problema sin solución?». El chico respondió con sinceridad: «Tengo miedo, pero si no empezamos a investigarlo, no lo resolveremos». El director rió brevemente, intentando disimular su reacción interior. Le pasó la mano por el pelo al chico, lo que provocó que se apartara un poco acostumbrado a ese gesto. «Bueno, adiós», murmuró el director. «Espero que tengas éxito. Y si surge algo complicado, contáctame». Y, como si estuviera pensando en algo, regresó a su oficina. El chico dudó. Luego avanzó silenciosamente hacia la salida, dándose cuenta de que no solo había obtenido acceso a la tecnología, sino también a una comprensión. Hace un año nadie lo había visto, pero ahora lo contaban.
La noche que había caído estaba llena de un frío invernal, pero el niño caminó a casa junto a su madre y pensó en que pronto saldría de la ciudad para visitar a sus familiares y disfrutar de unas cortas vacaciones. Llevaría una libreta para apuntar nuevas ideas. Quizás durante ese tiempo restauraría un par de radios que había traído de la calle y luego, como ven, volvería a la empresa con nuevas ideas. En la oficina, solo, el director leyó la nota del chico. Gracias por darme la oportunidad. Recordó cómo hacía muchos años una chica también sabía arreglar radios y pidió ayuda, pero nadie la escuchó. Y desde entonces el director vivió sin pensar que extrañaba a quienes podía enorgullecerse. Cerró los ojos con cansancio, dándose cuenta de que a veces la humanidad es más importante que la disciplina estricta, y aunque nadie vio lágrimas ni confesiones en voz alta, esa noche el director se sintió un poco más animado. Se levantó y salió al pasillo, en dirección a la salida. Cerca, sobre una silla, yacía un aparato roto. El director lo cogió, sabiendo que se lo llevaría a casa e intentaría arreglarlo el fin de semana como una vez supo hacerlo, aunque lo hubiera olvidado con los años. Agarrando el destornillador, pensó: ojalá pudiera quedar bien delante de este chico. Día tras día pasaban. Las divisiones de la empresa se desarrollaban. Algunos empleados se trasladaban al taller de experimentos para ampliar sus conocimientos. El niño, al hacerse un poco mayor, seguía sentado frente a códigos y diagramas, sin exigir reconocimiento. Vivía a su propio ritmo, pero sabía que ahora había personas detrás de él que le darían una oportunidad. Y si la vida lo enfrentaba a nuevas tareas más complejas, nadie lo despacharía con la excusa de solo es el hijo de una señora de la limpieza. No, ahora tenía un lugar donde lo verían, donde seguiría siendo él mismo,